¿Estás empezando a trabajar en medicina de urgencias? ¿Sientes que lo que te enseñaron en la universidad no te ayuda en nada para abordar a estos pacientes? ¿Quieres saber cuál es la mejor manera para ver a estos pacientes y cómo debería pensar un especialista en medicina de urgencias? Quédate en nuestro primer capítulo de nuestro podcast Código de Urgencias, donde lo averiguaremos. Bueno, Jessy, este es nuestro primer capítulo y quería aprovechar de preguntarte cómo llega a nuestro primer capítulo. ¿Cómo te sientes? Bien. Contenta de esta iniciativa que tuvimos como medicina de urgencias. Eso. Oye, lo que te quería preguntar es que si tú crees, porque este es el primer capítulo, ¿cierto? ¿Tú crees que la va a romper? ¿Crees que va a ser un tema popular? ¿Cuál es tu opinión? ¿Va a tener likes? No ¿Va a tener likes? Mira, la verdad es que yo creo que no, Creo va a tener como no me gusta. No, si está la opción de no me gusta en el podcast, la tendremos. Nuestras familias. Mira, no, es que hablando en serio, yo creo que no es un tema popular, de gusto popular. Claro. Yo creo que los médicos generales, que nuestra intención siempre, cuando hicimos este podcast, es educar, ¿cierto?, a nuestros colegas generales, no es un tema que a ellos les apasione mucho. No, yo creo que no les interesa saber mucho cómo pensamos, quizás. Pero en realidad va a ser de mucha utilidad y creo que finalmente va a cumplir nuestro objetivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque finalmente creo que es la base de cuando uno está trabajando, porque yo creo que es muy difícil transmitir la mentalidad o el mindset con el cual como uno se va desempeñando día a día en nuestro quehacer. Entonces creo que es una buena instancia, no es algo que uno encuentre en los libros y creo que es algo súper valioso para compartir con las personas. Sí, parte de la experiencia igual. Entonces no sé si nos podría dar o se te ocurre algún ejemplo de cómo, por qué esto es importante o si hay tenido algún caso que nos puedes contar. Sí, mira, cuando uno lee el título de este podcast de cómo piensa un médico de urgencia, quizás no queda muy claro cuál es el sentido de este podcast, pero voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, en la época de COVID. Eras una vez. Nosotros no estábamos todavía. Aquellos buenos tiempos. Igual se extraña la época de COVID, sí. Podría haber un Por capítulo de eso, eso. gracias. Yo estaba pensando. Sí, anécdotas COVID. ¿De qué fue? Bueno, volviendo al tema que nos convoca. Yo estaba a cargo del área respiratoria. ¿Ya? Y como llegaban muchos pacientes en estado crítico, muchas veces los becados eran de gran ayuda para ayudarte a ver los pacientes de forma paralela. Cuando yo estaba atendiendo a un paciente grave, llegó otro traído por el SAMU igual grave y una becada empezó la atención inicial del paciente. Así que cuando yo terminé de ver mi paciente, me acerqué a la sala de reanimación a ver qué estaba haciendo mi becada. Lo primero que veo es un paciente joven, alrededor de 30 años, con un abdomen gigante, así de globuloso, con mucha dificultad respiratoria, comprometido de conciencia y con una máscara de alto flujo. Y veo la dinámica en la sala y veo que las enfermeras están acomodando las cosas como para trasladar al paciente, ¿cachai? Entonces veo el monitor, PAM de 35. Estaba estable, ¿no? Claro, muy mal perfundido, moteado hasta los hombros. Entonces le dije, ¿qué están haciendo? Y la becada me dice, lo vamos a llevar a escáner. Porque parece que tiene una neumonía aspirativa, no sabemos si se tequió, tiene algo que sigue comprometido a conciencia. Así que vamos a escáner. Y estaban todos dispuestos y llevándose al paciente, ¿cachai? Entonces, podríamos, a ver si entiendo bien, la principal preocupación de la becada era como, ¿qué tiene el paciente? Saber qué tenía por dentro ese paciente. Exactamente. Quería como sí, hacerle porque, como un escáner con su rayo claro, láser. Cuando nosotros ya somos urgenciólogos, llevamos harto tiempo trabajando en urgencia, uno entra y ve este escenario y se te viene toda la evaluación primaria en forma paralela de lo que tengo que hacer. Pucha, hay que pasarle volumen, iniciarle droga, y asegurar la vía aérea y todo eso, y voy con esa intención y veo que la becada piensa totalmente distinto, ¿cachai? Entonces ahí es la importancia de este podcast, ver qué es lo que necesita el paciente y no enfocarnos tanto en lo que tiene el paciente. Sí, yo creo que eso es clave, es una de las cosas más importantes
porque en los primeros minutos, cuando un paciente está en estado crítico, es muy difícil que podamos hacer el diagnóstico desde el inicio. Entonces, y creo que no es lo más relevante preguntarse, porque muchas veces tú tienes que estabilizar, ver qué es lo que necesita el paciente, no lo que tiene, en los primeros minutos, y luego puedes avanzar, ¿cierto? Entonces, yo quiero aprovechar ahora de involucrar aquí a Gerson y a Jorge. Jorge, ¿te sí. llamas Jorge? Jorge Felipe. Muy bien. Eso, Jorge Felipe. Más conocido como el pelado. Sí. Y desde ahora el pelado cabeza brillante. Cabeza brillante. Cabeza brillante, claro. Sí, porque ustedes ya están empezando en este mundo y ya están en su segundo año de residencia. ¿Y qué creen ustedes que han aprendido y qué mensajes le podrían decir a los que están partiendo, a los internos o quizás a aquellos médicos que están trabajando y no tienen este enfoque? ¿Cuáles son los mensajes más importantes? Vamos a dejar entonces unos 4 mensajitos importantes. Primero que todo, y recalcando o enfatizando un poco más en la misma historia, podríamos decir, número 1, cuando enfrentamos a un paciente, no enfocarnos tanto en qué tiene, sino en qué intervenciones requiere nuestro paciente en los próximos 10 minutos, en la primera hora, qué medidas para salvar su vida o estabilizarlo y posteriormente en un segundo plano ver, hacer una evaluación que nos permita llegar a su diagnóstico. Eso. Sí, en el fondo pareció lo que decía la Jessie, en el fondo ver las necesidades del paciente. Yo creo que como segundo punto importante, Nico, es que cuando evaluamos los diagnósticos diferenciales debemos pensar siempre cuál es el peor escenario del paciente. En este caso, el peor escenario siempre es en el REA, ¿ya? O sea, ¿qué es lo peor que podría pasar con el paciente en caso, por ejemplo, que lo lleváramos a escáner? O teniendo en cuenta que son media hora de escáner, entre que uno baja al paciente, sube el paciente, lo pasa a la camilla, etc. Entonces, en el fondo, ¿cuáles son como las condiciones que podrían amenazar la vida de ese paciente en los próximos 30 minutos? Ese igual es un punto importante. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Algo han aprendido estos niños en 2 años. Sí, solo uno. Un año y algo. Sí, yo creo que no tan solo como frente a eso, sino que cuando tú piensas en los diagnósticos diferenciales, siempre uno piensa al menos en 3 o en 5 idealmente de los más letales que debería tener el paciente y que podrían amenazar la vida. Entonces, totalmente de acuerdo. ¿Algún otro tips, Gerson? Otro mensaje importante es, y en la misma línea, siempre dar como jugar a favor del paciente. O sea, si tenemos alguna duda de diagnóstico, tanto en un paciente que está crítico, en el REA, o si lo estamos viendo en un box, y tenemos una duda si esta intervención o este examen es apropiado o eventualmente lo voy a dar de alta, siempre tomar la decisión a favor del paciente, viendo ese riesgo-beneficio, tomando una decisión de chutar. Tengo un electro que quizás está medio dudoso, se lo repito en 15 minutos más versus lo doy de alta. ¿Qué va a ser lo mejor para ese paciente? Si tengo cierta duda, de esperar 15 minutos más, volver a repetirlo, ver si quizá hay algún cambio, y lo que va a ser una decisión en contra del paciente va a ser obviamente darlo de alta. Así es. Sí, perfecto. Muy importante. Y otra cosa que, bueno, después vamos a conversar un poco más de eso, son los sesgos que tenemos frente al paciente, o frente cuando en el fondo lo evaluamos, lo examinamos todo. Son 2 sesgos principales, son los sesgos, en el fondo, el anclaje precoz, que el clásico ejemplo, bueno, después vamos a dar más ejemplos, pero el clásico de, por ejemplo, llega un paciente de dolor torácico, doc sabe que está infartado. Y los docentes te preguntan así como, ¿qué tiene el paciente del box 3? No, un dolor torácico, está infartado. Y como que se te olvidan todos los otros diagnósticos diferenciales del dolor torácico. Entonces, igual no caer en el anclaje precoz. Y el otro es el sesgo de disponibilidad, que yo creo que después vamos a explicarlo porque es un poco más engorroso y largo y extenso. De acuerdo, totalmente. Sí, así es. Bueno, son como los 4 puntos, yo creo que fundamentales como a recalcar, ¿cierto? Yo creo que es bastante de las cosas que ustedes dijeron son nuestras funciones en la urgencia, en realidad. Y también nuestra función es velar porque ello se cumpla. Trabajamos con un equipo multidisciplinario, entonces en general los pacientes están a cargo del urgenciólogo de turno. Bueno, todo lo que ustedes me comentan, en general no lo aprendemos en la universidad, ¿cierto? En la U no nos enseñan este enfoque del paciente indiferenciado, del paciente de cero. Sindromático.
así es, nos encasillan los pacientes con, yo le digo a los internos, pacientes, ustedes estudian con letreros, paciente con el infarto, con la insuficiencia cardíaca, etc. Pero eso no, así no nos educan a nosotros en pregrado, ¿cierto, Nicolás? ¿Cuál dirías tú que es el enfoque típico que se nos enseña a los médicos? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, es que en el pregrado siempre nos enseñaron a hacer lo clásico con la libretita, ¿cierto? Ir al lado del paciente, preguntarle por la historia, de cómo está su vecino, qué medicamentos toma, de qué se hizo. Claro, Sí. Vacunas. cuáles son sus alergias, y después avanzar, ¿cierto? Con el examen físico. Después uno piensa en un diagnóstico diferencial, toma un test, y después lo más importante es hacer el diagnóstico y tratar. Ese es como el enfoque clásico, es como todo enfocado en qué tiene este paciente. Como que la pregunta a resolver es el diagnóstico, ¿ya? Entonces, pero pónganse ahora en el caso que ustedes están evaluando un paciente en la urgencia, en el reanimador, y está con una presión arterial media de 30. O sea, está en shock, y resulta que tú lo único que estás pensando en qué tiene el paciente, cuál es su diagnóstico. Y eso es un error, porque finalmente, imagínense, si nosotros estuviéramos pensando en eso, perderíamos mucho tiempo importante y valioso del paciente y a lo mejor incluso podría morir. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? El enfoque correcto que ustedes lo han recalcado es básicamente cambiar ese approach y empezar a pensar en qué necesita este paciente, qué necesita en los 5 minutos, en los 10, en los 20, como dijo Gerson. Porque eso te permite, y nosotros ocupamos esa herramienta que ya nosotros somos los que más la utilizan, que es la evaluación primaria, que ordenamos al paciente de manera secuencial en los sistemas más importantes, A, B, C, D, E, y asociado a que si nosotros vemos algo alterado, tomamos conducta y hacemos una acción primaria, ¿cierto? Y en esa acción primaria muchas veces pueden ser, no sé, desde administrar oxígeno, administrar o poner al paciente en ventilador mecánico. Pasar fármacos. Claro. Y mucho antes de empezar a pensar que tiene el diagnóstico del paciente. O sea, ese es como lo que deberíamos pensar. Estabilizar al paciente. Claro, entonces el mejor ejemplo de cuando hacemos eso es cuando llega un paciente grave, ¿ya? Y ahí nosotros lo que hacemos son esas intervenciones, ocupando nuestra herramienta, que es la evaluación primaria, hacemos las acciones primarias y sin muchas veces tener un diagnóstico. Entonces yo creo que me gustaría que la gente que está partiendo se quede con eso, porque creo que es algo importante. Y siguiendo en esa línea, porque no es solo lo único que hace el médico de urgencia. El médico de urgencia que no es solamente que va al reanimador, yo creo que tiene muchas más responsabilidades. Y así tú, así como con tus años que llevas de egresada, ¿tú cuáles dirías que son las responsabilidades del paciente, del médico de urgencia en nuestro caso? Hartos años ya de experiencia. 4 trienios. 4 trienios. Sí, 4 trienios. Mira, no se nota, ¿no? No, muchas gracias. Patero. No, porque soy docente. Con esto no vas a conseguir un 7. Ganar un 7. Mira, Nico, yo creo que más que de un urgenciólogo, todo médico que se desempeña en la urgencia debiera tener el mismo enfoque por la seguridad de los pacientes. Yo creo que nuestra primera función siempre es estabilizar y asegurar la vida de nuestro paciente, como tú bien decías. Cuando llega un paciente a la sala de reanimación o a la sala de atención rápida, siempre tenemos que identificar las condiciones de riesgo de aquella persona, ¿ya? Lo primero que hacemos es reanimar, estabilizar y seguir este patrón determinado que tú mencionabas de la evaluación primaria. Vamos a darle al paciente lo que necesita, vamos a asegurarte que está estable y luego de eso vamos a tener tiempo para saber qué es lo que tiene. Lo otro es tener claro que todos nuestros pacientes son indiferenciados. Y indiferenciado no me refiero a que vemos pacientes, ¿cierto?, de todas las especialidades solamente, porque como yo decía, los pacientes que llegan a la urgencia no vienen con ningún letrero, neurocirugía, traumatología, cirugía, etcétera, son pacientes que están inestables. Por lo tanto, una manera útil de abordarlos en la urgencia es trabajar con los grandes síndromes, ¿ya? Creo que es una manera fácil también de que los médicos generales se vayan interiorizando un poco de lo que es la medicina de urgencia. Nosotros trabajamos con grandes áreas de trabajo, enfocamos a los pacientes por motivos de consulta o principal problema por el que vienen a la urgencia. Por ejemplo, paciente con disnea,
paciente con cefalea, paciente con síndrome febril, paciente con dolor abdominal, síndrome vertiginoso, claro, etc. que nosotros de repente llamamos, disculpa, como los síntomas cardinales, en el fondo, Así como es. el síntoma de consulta, y en base a eso, como que desglosamos los posibles diagnósticos. Así es. Posibles diagnósticos que siempre enfocamos en relación a cuál sería el peor escenario del paciente o cuál podría ser un diagnóstico potencial en base a este síndrome, gran síndrome o síntoma cardinal que podría matar al paciente. ¿Ya? Por ejemplo, si pensamos en una cefalea, ¿cuál sería el peor escenario? Gerson. Una HC. Muy bien. O entre otras. Así es. Hay... Y la idea es no anclarnos precozmente con un diagnóstico, sino más bien manejar varios diagnósticos diferenciales, pensando siempre cuál sería el peor escenario del paciente. Totalmente de acuerdo. Sí. Así es. Sí. Otra cosa que hacemos los médicos de urgencia es siempre tratar de estratificar los riesgos, identificar aquel paciente que está más grave que otro y también con la idea de ir optimizando nuestros recursos. Siempre estamos pensando en la disposición también del paciente, ¿cierto? Apenas atendemos a alguien, estamos pensando si va a requerir una unidad de paciente crítico, si lo vamos a tener que hospitalizar, dónde, si el paciente es de bajo riesgo, si se puede derivar o no, si queda en la urgencia. Son cosas que también son parte de las funciones del urgenciólogo. Claro, Sí. mover la urgencia. Así es. Trabajamos siempre con pocos recursos, con pocas camas, así que eso también es parte de la seguridad, asegurar un área de atención al paciente que realmente venga estable. No es que queramos siempre tener la urgencia vacía, como piensan algunos próceres. La intención es siempre tener algún espacio para atender a aquel que realmente necesita una atención de urgencia. Sí, o sea, me gustaría que si mi familiar llega grave, por lo menos haya algún espacio donde lo atiendan y si necesita quedarse hospitalizado, que hospitalizado. Así De es. todas maneras. Y es un proceso igual que uno va haciendo paralelo a la atención del paciente, el ir pensando en la disposición. No es lo mismo una hipoglicemia que quizás es secundaria a una infección o un paciente que se equivocó y se inyectó una dosis más alta de insulina que alguien que una sobredosis de glibenclamida que uno sabe que va a tener que estar observándolo más horas o va a tener que estar encima más horas de ese paciente con hipoglicemia. Son una misma presentación, un mismo hallazgo con distintos resultados. Claro, Distintos resultados según su disposiciones, riesgo. claro. Con características muy distintas. Sí. Volvemos un poco a lo mismo. En el fondo, nuestra función o cualquier médico que trabaja en urgencia, su función principal no es saber qué es lo que tiene el paciente. Podemos tener 1000 diagnósticos diferenciales y nuestra función es asegurar que ese paciente no se va a morir por lo que viene, ¿cierto? Y si está en riesgo de eso, asegurarle la vida al paciente. De hecho, muchos pacientes igual suben a sala de medicina del fondo para completar estudios. Pacientes, por ejemplo, que tienen harta patología reumatológica que se superpone frente a patologías de riesgo de urgencia. Muchas veces, como dice la Jessie, nunca encontramos el diagnóstico, pero porque no podemos ahondar más en ellos por un tema de tiempo y un tema de gravedad. Claro. ¿Ya? Eso igual es un tema bien importante. Yo no sé, les pregunto a ustedes, ¿cómo priorizamos? ¿Cómo decidir qué examen tomar? ¿Cuándo ahondar más? No sé qué es lo que piensan y qué es lo que podrían decir ustedes al respecto. No sé, Gerson. ¿Qué pensamos? Que muchas veces los residentes cuando están por turno no son muy buenos para pensar, pero creo que, no sé si ustedes a medida que han estado trabajando se han dado cuenta de la manera dicotómica que tratamos de pensar y de hacer flujogramas. Porque, de hecho, cuando uno está estudiando los papers, o cuando está estudiando estos papers que son de revistas de medicina de urgencia, siempre hay como estos algoritmos tipo dicotómicos que yo creo que son súper importantes porque se aproximan mucho a nuestro esquema mental de trabajo. Eso es muy de la medicina de urgencia. A mí me llamó la atención cuando que venía como más del mundo de CEFAM Nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta cuando llegaste. Sí. Los 4 primeros meses. De áreas donde no estaba tan instalado ese pensamiento como algorítmico. Y uno lo ve, por ejemplo, no sé, en otras especialidades ven un síntoma y te muestran una tabla con 10 causas de eso. Y como el Harrison, así te muestran el Harrison 30 causas de dolor torácico. Y no una forma de abordar ese motivo de consulta. Que en realidad eso es como lo que uno hace en la urgencia. Ve un paciente con un dolor torácico y no piensa, chuta, este paciente, hay 20 causas de dolor torácico, sino, ¿qué hago? ¿Qué intervención me permite de alguna manera estratificar a este paciente y decir, el paciente quizá va por el lado de los infartos con supra o no solamente la parte como isquémica
cardíaca, sino plantear igual la parte pulmonar y cosas que nos permitan ir avanzando en el estudio o hacer rule out o ruling, que es como conceptos también que son muy de urgencia, que no se ve mucho en otra área y que nos permiten como ir avanzando en las intervenciones que necesita mi paciente y posteriormente, eventualmente, qué es lo que tiene nuestro paciente. Claro, en el fondo nosotros tomamos exámenes o elegimos la toma de un examen, en base al síntoma cardinal, pero muchas veces... Igual de repente tú te escopeteas, ¿no? Sí, igual de repente el clásico escopetazo. No. El escopetazo. Eso es lo que no hay que hacer. El escopetazo para el público que nos escucha, en el fondo es pedir de todo, ¿vale? El perfil hepático, el lipídico, el hemograma, función renal, PCR, galactomanano. Perfil años dorados. Sí. Con la abuelita. Bueno, pero a lo que iba es que en el fondo uno solicita, por ejemplo, un examen y claro, uno dice, este examen me sale positivo, es esto. Pero lo complejo es cuando el examen te sale negativo, ¿cierto, Nico? En el fondo es como, ¿qué hacemos cuando el examen sale negativo? Porque no pensamos en otro diagnóstico, porque incluso de repente caemos en el anclaje precoz, como volviendo al tema, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando sale negativo? Lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo y creo que la gente debería entender que para trabajar en medicina de urgencia tienes que ser experto en hacer, así como hacer rápido, como rule in y rule out, ¿ya? Tienes que ser experto en estratificar el riesgo del paciente y tomar conducta, ¿ya? Porque no sirve un médico que esté trabajando en la urgencia si es que finalmente lo que hace es solicitar algo y después no saber qué hacer. Entonces, cada vez, nosotros siempre hablamos con los residentes que cada vez que ellos toman la decisión de tomar un examen, siempre piensen que si está alterado, ¿qué van a hacer? Y eso la mayoría de la gente como que está fácil, porque, por ejemplo, ellos dicen así como, no, doctor, le pedí, le pedí un dímero D y si sale positivo le tomo la angiotac. Entonces, como que tienen el algoritmo así como perfecto. Pero yo creo que donde más se equivocan, y yo creo recalcar acá, es cuando está negativo, porque cuando está negativo hay que tomarla también en conducta. Entonces la mayoría, para todas las personas es más fácil decir, si está alterado, toma un escáner. O por ejemplo, no sé, si estoy pensando en que la paciente tiene un examen, tiene una infección urinaria y estoy esperando mi examen de orina. Si sale positivo, perfecto, tiene una infección urinaria, la trato. Pero si sale negativo, ¿en qué otra cosa tengo que pensar? Entonces, adelantarse el examen no está alterado es igual de importante cuando está alterado. Sí. Eso también es importante porque en la urgencia los tiempos siempre son críticos. Tratamos de que los pacientes se puedan resolver de la manera más rápida posible porque siempre los recursos son escasos, el tiempo y el espacio siempre son limitados, ¿ya? Entonces, ir adelantándonos en eso también, como dice Nicolás, el que los diagnósticos diferenciales en caso de que nuestra primer hipótesis diagnóstica esté errada, podamos haber avanzado en eso. O sea, si el dolor abdominal, tenemos una amplia gama, ¿cierto?, de ideas de acuerdo a la clínica. Entonces a veces decimos, no, el paciente tiene una apendicitis, le voy a pedir hemograma, PCR, coagulación, listo. Chuta, pero salió todo normal, entonces no le pedí lipasa. Y después le vimos lipasa, y son 3 horas más en la urgencia. Bueno, claro, todos hemos pecado, yo creo. Yo cuando igual trabajé con mi general, claro, esperaba el examen 2 horas y media y me salía negativo y decía, chuta, mejor ahora le voy a pedir lipasa. 2 horas y media más. Paciente, día no te espera. Todos hemos pecado. Luego una eco, luego una coraje resonancia. Luego, y después la manda a Gine. Claro, y llega un día después la paciente. Y el paciente preguntándome entre medio si por favor puede comer. Y yo diciéndole, no, porque puede tener algo quirúrgico. Así es. Entonces, es un desastre. También es válido si adelantarse si es que llega a salir positivo. Por ejemplo, la misma pancreatitis. Claro. Si yo espero que quizás mi lipasa va a salir alta y después tengo que diferenciar, voy a derivarlo a cirugía o medicina, quizás está esperando la eco paralelo, tomar quizás triglicéridos, calcio, pensando dentro de las 4 o 5 causas más frecuentes de pancreatitis para saber si después va a ser médica. Entonces, si yo tengo al paciente y estoy pensando en pancreatitis y también viendo algunos diagnósticos diferenciales aparte, después quizás lo confirmo, no voy a esperar a ese momento a tomar un segundo examen que quizás va a estar 2 o 3 horas después para solo ver triglicéridos y calcio. Y eso igual depende del entorno en que uno está trabajando. Que igual hay hospitales que a veces los exámenes están rápidos, media hora, pero también hay hospitales que por el gran flujo de pacientes, que también tienen procesan exámenes de pacientes que están hospitalizados, se pueden tomar más de 2 horas, entonces también es hay que conocer el hospital igual. Hay que conocer el entorno en que uno está y cuánto se demora tu laboratorio para de alguna manera no atochar la urgencia. Totalmente de acuerdo, son unos muy buenos tips.
Oye, y yo creo que acá quiero preguntarle a la Jessica, porque otra de las cosas que nos pasan muchas veces nosotros es que cuando estamos trabajando, no sé, podéis tener turnos buenos, turnos malos, pero cuando se hace cuesta arriba, la mayoría de las veces es porque estamos colapsados. Entonces, yo no sé si tú tenías algunas como aproximación o como algunos tips, qué haces cuando estáis cansada o qué haces cuando estáis sobrepasada en el turno, o qué cosas los colegas pueden hacer. Irse. Siempre, bueno, siempre puedes girar el círculo. Convulsionar. También convulsionar. Puedes girar. Así es. No, mira, primero yo creo que hay que sacarse el mito de la cabeza de que los urgenciólogos somos multitasking. O sea, que podemos hacer muchas tareas a la vez. Bueno, en general las mujeres tenemos un poco más de habilidades para eso. Pero es verdad, para el resto de los hombres, digamos, es difícil enfocarse más en la tarea. ¿Será inferior? No, pero hablando en serio, creo que no, el multitasking o estar enfocado en muchas tareas a la vez no es bueno para nuestra salud mental ni para la seguridad de los pacientes. Sí, uno tiene una memoria RAM también. Entonces, esa es como la memoria RAM del computador. Igual se te agota y de repente podés quedar en blanco y nada. Sí. Al resto de los especialistas que no han trabajado en urgencia o a médicos generales que no han trabajado en urgencia, cuesta un poco entender este tema, pero es súper importante porque nosotros estamos con pacientes en paralelo. Muchas veces hay varios médicos en la urgencia, pero uno puede tener, por ejemplo, 2 pacientes en sala de reanimación, estar atendiendo en paralelo 4 pacientes que están esperando examen y están en la sala de espera, 2 más que están en la sala de atención rápida, sumados a los pacientes que están afuera esperando. Entonces, siempre estamos a cargo de muchas áreas a la vez. En general, nos tratamos de organizar. Sí, pues de hecho, esa es la pega igual como del R1 que nosotros le decimos. En el fondo están, no es que estén a cargo de todos los pacientes, pero tienen una visión global en el fondo de qué es lo que falta, para dónde va el paciente, si se hospitaliza o no, si va a cama básica, si va de alta, etc. Entonces, eso es el mito que en el fondo tenemos que igual... ¿Y cómo lo hacéis en la práctica? ¿Cómo abordáis, cómo te aproximas a los pacientes o cuál es tu enfrentamiento? Mira, siempre trato de tener bien claro cuáles son los pacientes que son más graves, a los que hay que ponerles más atención. Eso no significa que uno se quede pegado a la sala de reanimación con los 2 pacientes más graves, uno va cerrando procesos. Y eso es súper importante. Apenas tengas definido algún caso, hay que ir cerrándolo. ¿Ya? Cerrando, y de esa manera uno se va organizando y ganando un poco más de tiempo, ¿ya? No sabemos muchas veces si va a llegar otro paciente inestable y a veces dejamos un paciente abierto que pudo haberse cerrado el ciclo, o el paciente se puede ir para la casa o destinarlo a algún servicio, por ejemplo. Entonces, creo que una manera eficiente de hacerlo es ir cerrando estos loops apenas tengamos la oportunidad de hacerlo. Sí, yo, por ejemplo, puedo dar un ejemplo. Lo clásico es cuando tú ya viste un paciente y evaluaste, por ejemplo, una cefalea, sabes que es de bajo riesgo. Yo lo que hago básicamente avanzo al tiro en las indicaciones como al alta y la receta. Hago lo mismo. Por cierro al tiro el ciclo. Y eso también es de alta utilidad porque los pacientes de la urgencia nunca nos adueñamos de un paciente. Entonces, si viene otro colega que está evaluando y tiene la posibilidad, tú estás en otra tarea, de ver y reevaluar ese paciente, tenga súper claro lo que tú ya hiciste, todo este trabajo mental previo que implica harto tiempo, digamos, y harto ejercicio y interacción con el paciente. Implica una historia, ¿cierto? Un examen físico completo, todo el proceso mental que hablamos inicialmente de encasillarlo en estos grandes síndromes y el algoritmo y bla, 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 bla. Entonces el colega ya se ahorra todo ese trabajo y si llega el escáner negativo lo puede dar de alta, por ejemplo. Sí, pues y los registros igual son importantes. O sea, muchas veces uno dice como, ve un paciente, como decía la Jessie, que no hay pacientes propios de cada médico. En el fondo, vemos todos los pacientes, pero leemos la historia, vemos que un paciente de bajo riesgo está lista, por ejemplo, la receta, las indicaciones, y nosotros le creemos al colega, en el fondo, que es de bajo riesgo porque no tiene banderas, signos de alarma, se cierra el loop. Claro. Así es. En esa línea igual agregaría que hay ciertas cosas que mejoran los tiempos, que es la comunicación. Tanto en pacientes que están inestables como en pacientes estables. Por ejemplo, el inestable, cuando está un paciente que estamos en el REA y hipotenso y ya dijimos el mismo paciente, una PAM de 40, nosotros ya sabemos que ese paciente no se va a ir a una cama básica. Entonces, independiente que lo estabilizamos, quizás va a ir a algún escáner, en ese momento uno puede avisarle al residente: tengo un paciente que está inestable, lo vamos a estabilizar, etc., para que él lo tenga en consideración y quizás estar preparando una cama. No necesariamente, aún no sabemos si va a ser una UTI o una UCI,
pero por lo menos ya se lo informamos precozmente. Y está avanzando. Estamos avanzando, no esperamos a que pasen 4 horas o que ya sabemos antes qué tiene el avisar, paciente antes de Así avisar. es. Para que Y inicien también- los movimientos de camas del hospital, porque muchas veces de repente Exacto. están pegados o necesitan como hacer la cama y de repente el que tú ya les des aviso lo ayuda a ellos a decir, chuta, tengo que hacer movimientos internos y tratar de sacarle al paciente. Y también nos sirve, como comentamos antes, en el paciente que está estable, que está en un box y que pasa igual mucho con los internos que llegan. Va un paciente con dolor de pecho, le toman la historia tipo anamnesis, examen físico, a veces están 20 minutos, salen del box, anotan la historia y al final van y te cuentan si tiene un dolor de pecho, creo que sería bueno tomarle un electro y pasó media hora. Cuando lo ideal sería que entre los 10 minutos de que el paciente llega y dice, me duele el pecho, le tomamos un electro. Claro. Entonces, aprovechar los tiempos significa que quizás mi tiempo no va a cambiar mucho, pero si yo voy donde el paciente me cuenta una historia, sé que necesito tomarle un electro, salir del box y decirle a una enfermera, me puede ir a tomar un electro por mientras y después yo voy y tomo la historia. Hicimos las mismas cosas, pero aprovechamos el tiempo de los demás, utilizamos el recurso de los demás que están trabajando con nosotros. Sí, totalmente. Eso, no sé si hay algo más que quería agregar. Sí, mira, yo creo que también enfocándonos en estas cosas que hacemos en paralelo, tenemos muchas labores, muchos pacientes a cargo. Muchas llamadas. Muchas enfermeras y paramédicos. No, pero es que eso es un tema Sí. también, porque ellos también están muy atentos a lo que va pasando con el flujo de los pacientes. Entonces muchas veces estamos haciendo algo y vienen y te interrumpen y tú estás en el red, llega la enfermera, ¿tiene fiebre? O el paramédico, doctora, llegaron los exámenes. Entonces siempre te están bombardeando con La solicitudes e información. No Sí, sé qué bueno. haces tú en ese caso, Nicolás. por No, ejemplo. yo trato de manejarlo. Onda, le digo, es muy importante lo que me vas a pedir. Que sí, literal. Con esa cara, con esa cara. No me puedo enfocar en dos cosas Sí. a la vez. Claro, le digo, es muy importante porque estoy haciendo algo. Y cuando me dice, no, puedes esperar, sube. Entonces, termino lo que estoy haciendo. Y también lo otro que trato de hacer es como, muchas veces, o anoto lo que me faltó, como lo que voy a dejar pendiente, porque tampoco tengo una capacidad eterna de memoria como la Jessie. Entonces lo que hago es como me dejo una nota, ¿cachai? A veces ocupo el celular para dejarlo, oye, revisar esto como en 10 minutos o cosas así, pero trato de manejar la interrupción. O sea, le digo a la persona que, a no ser que sea muy importante, me deje terminar lo que estoy haciendo. Yo creo que eso de repente decir, basta, está bueno en la urgencia. Sí, es verdad. Eso. Y lo otro es que de repente cuando uno está bien atochado, lo que yo hago muchas veces en el turno es que los pillamos como una reunión y les digo ya, veamos uno Repaso. por uno, repaso. El repaso. Y entonces ese repaso lo que hacemos básicamente es tratar de organizar a los pacientes, oye, ¿quiénes se tienen que quedar hospitalizados? ¿Quiénes sé que se van a ir para la casa? ¿Y quiénes tengo que sí o sí definir o entrar a picar, como decimos? Claro. Así como tenemos que evaluarlo de nuevo, tenemos que tomar un buen examen para tomar la conducta. Entonces tratamos de estratificar a los pacientes en esos 3 procesos. Eso también ayuda harto a ordenarse. Sí. Bueno, Nico, igual de repente nos pasa que hay pacientes que son dinámicos, pues que van cambiando. Y siempre estamos nosotros pensando en la destinación. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a ir? ¿Se va? ¿Sube o no? Lo hospitalizo y la enfermera está ahí al lado. Doctor, ¿se va a quedar o no se va a quedar? ¿Qué hacemos? Llamamos a la UCI, hay una cama libre. Viene el gestor muchas veces. Sí, pues, y está va la el cama paciente lista. crítico y te dice, doctor, hay una cama libre. Exacto. Pero tu paciente está todavía muy dinámico. ¿Qué haces tú en ese caso? Sí, o sea, el clásico escenario es cuando estáis reanimando a un paciente que está crítico y tú decís, oye, está para UTI ahora, no está intubado, pero está en el proceso de reanimación, ¿cachai? Entonces, en ese proceso de reanimación es ahí donde ocurren los errores, porque muchas veces hemos visto que los pacientes llegan a UTI y a la hora se intuban. Entonces, yo creo que una de las labores del médico de urgencia también es destinar correctamente al paciente. Y tenemos que entender, por más que a muchos les cueste, que muchas veces eso no lo podéis tomar al tiro. O sea, muchas veces está el paciente como el conejo blanco, que sabemos que no le va a pasar nada, llamamos a medicina, súper bien. Y está el conejo negro, es como el paciente que va a la UCI, que está muy grave, que llegó y tuvimos que intubarlo, perfecto. Pero de repente con los grises, ya sea aquel paciente como UTI que se puede transformar en UCI o aquel de medicina interna que se puede transformar en UTI, yo creo que hay que tomarse un tiempo, reanimarlo, reevaluarlo antes de tomar la conducta. Así es. O sea, a mí no me pasa nada, yo creo que muchas veces ahí el error es como no caer bajo la presión del resto de tus colegas o del personal de enfermería o técnico paramédico para que te ayude a tomar la decisión más rápido.
No, la decisión se toma con la condición clínica del paciente. Y si yo veo que ya está más estable, perfecto. Si me demoro 6 horas en llamar al residente, bueno, eso casi no es que ocurra en todos los pacientes, pero si ocurre en un porcentaje, no pasa nada. No te debería embarrar tu flujo de trabajo en la urgencia. Así que muchas veces hay que esperar. Esa es mi respuesta. Sí, de acuerdo. Así que eso. Y chiquillos, antes de como continuar, ustedes hablaron un poco de los sesgos. De los sesgos como más típicos de la evaluación de medicina de urgencia cuando estamos trabajando. Entonces, ¿nos pueden como ilustrar un poco más de eso o ahondar un poco más? Sí. Bueno, el contexto de esto, ¿por qué hablamos de sesgo? El ejemplo del dolor torácico, por ejemplo. No, y volviendo un poquito atrás, hay una cierta forma de pensar que quizás vamos desarrollando mientras hacemos el pregrado y que vemos quizás la urgencia no nos sirve tanto, que hay una manera específica de pensar y que estamos influenciados por ciertas cosas que se llaman sesgos cognitivos, que son como inclinaciones quizás a tomar ciertos errores, y entre ellos los más frecuentes tenemos el anclaje precoz. Y habla un poquito de eso, en el fondo es como cuando nosotros encasillamos a un paciente que viene por un síntoma cardinal y lo encasillamos con un diagnóstico ya definitivo, por ejemplo. Síntoma cardinal como dolor torácico y nosotros decimos, ya, perfecto, tiene un infarto. Entonces, ¿qué? Le tengo que pedir una tropo. Pero ahí después entramos en el loop, como decía el Nico, de qué pasa si la tropo sale negativa. O no pensé en otro diagnóstico. No pensé en otras cosas. Claro. Ese es el tema. Lo otro en relación a eso, no solo diagnósticos críticos, lo grave es encasillarlo en diagnósticos de muy baja complejidad o no de urgencia y que finalmente el paciente puede tener algo sí crítico, como el típico paciente viene por una crisis de histeria y finalmente sí tenía un diagnóstico de riesgo. Sí, una histeria con supra. Muchas veces, de hecho, como dato, hace poco pasé la cardio y leí unos artículos que muchas veces las crisis de angustia, de pánico, como que se minimizan un poco con el diagnóstico. En el fondo, esos pacientes igual hay que tomarles un electro porque igual se infartan. Así es. Y de hecho, muchas veces el género del sexo femenino, que son la mayor cantidad de consultas, en el fondo desde este ámbito, muchas veces las dejamos como, sí, simplemente una crisis de angustia y fin. Oye, no caigamos en eso. Sí, solo quiero decir que qué estudioso, Jorge. Qué estudioso. En la cardio estudié un paper. De la salud eso. Desde la cardio preocupado de la salud mental. Quiero mencionar que estudié en la cardio un paper. Qué estudioso, Jorge. Eso. No, oye, las taquiarritmias, las mujeres, sobre todo jóvenes, que encasillan como crisis de angustia y finalmente terminan en crisis de pánico porque tenían su taquiarritmia y finalmente nadie las pescaba. Exacto. No, si esto es real, Sí, fuera del tiene fundamento. Ya, volvamos entonces a... Pregúntale al Gerson del otro sesgo. El otro sesgo, que es el que hablamos de la disponibilidad. Claro, tenemos un segundo, hay muchos sesgos, pero nombramos los dos más frecuentes, y el sesgo de disponibilidad básicamente es una tendencia... Tienes un ejemplo, ¿no? Sí, tenemos un ejemplo. Eso. Una tendencia como a encasillarse con un diagnóstico en base a evidencias personales. Por ejemplo, yo vi un paciente la semana pasada que tenía un dolor de pecho y lo terminé diagnosticando con un TEP. Entonces veo después un segundo paciente, también con un motivo de consulta de dolor de pecho, me salto toda la estratificación de ver en la anamnesis, en el físico, hacer las preguntas cruciales para ver, por ejemplo, sacar un score de PEC, de Wells, ver si ese paciente era de alto riesgo y si realmente necesitaba una angioterapia entrada. Me salto todo eso, porque en mi sesgo se me viene a la mente un paciente... Que todo es TEP. Claro, no sé si que todo es TEP, pero sí que hace poco, o quedas con esa emocionalidad de un paciente que tenía un dolor de pecho y lo asocié inmediatamente con TEP, después veo otro y empiezo a repetir esos patrones que claro, en el fondo tú dices son sesgos cognitivos de no partir desde una hoja en blanco con un paciente. Claro, en el fondo tú dices que un paciente de una cierta edad, por ejemplo, con un cierto perfil como de características de consulta que ya viste anteriormente, tú repites el mismo diagnóstico en el fondo a lo largo de todo tu vida laboral. Y pasas a ser el doctor. Y tú pasas a ser el doctor Angiotac. Gerson Angiotac. Tratar de no hacerlo. Eso. Perfecto. No sé si quedó claro, ¿cierto? Sí, yo creo que sí.
Oye, Jessy, ¿y tú cómo evitarías esos secos? Así como tips, así como rapiditos para... Es que lo mismo que habíamos hablado inicialmente, cuando enfrentamos a los pacientes pasando estos síntomas cardinales, tenemos siempre que tener al menos unos 4 o 5 diagnósticos diferenciales, que son los más importantes, que son de riesgo vital o pueden traer unas consecuencias importantes a nuestro paciente. Al menos unos 5, no sé. Paciente consulta por dolor abdominal, tengo que pensar apendicitis, ectópico roto, colangitis, una pancreatitis aneurisma grave, un aneurisma abdominal. Claro. Ya tener una variedad de diagnósticos y no anclarnos precozmente solo con un diagnóstico, aunque sea evidente. Si el paciente viene cojeando, le duele fácil ilíaca derecha, aún así yo no puedo decir tiene una apendicitis. Si es una mujer, pudiera ser otra cosa, una torsión ovárica, un ectópico, no sé. Entonces, no necesariamente va a tener ese diagnóstico que nosotros tenemos como lo más probable. Totalmente de acuerdo. Sí. Eso. Sí, y también evaluar antes de que se vaya al alta al paciente, porque muchas veces eso se olvida. Bueno, los pacientes, como dicen, no puede cometer errores. Eso es importante. Muchas veces los pacientes evolucionan. Es decir, por ejemplo, tú puedes dar de alta a un paciente que tú creíste que era una simple gastroenteritis y no sé, el paciente al otro día llega en el fondo con una apendicitis porque los pacientes evolucionan. O a las horas después. Muchas veces pacientes que consultan en la mañana y vuelven a ir en la noche y no anclarse a eso y decir, no, sabes que en la mañana te tomaron todo el examen, está todo normal. Sí. No, hay que creer al paciente. Si reconsulta en una urgencia es por algo, ¿sabes? Volver a examinarlo, volver a repetir exámenes, puede que en la mañana haya tenido exámenes normales y a las 12 horas tenga una lipasa alterada, por ejemplo. Exacto. Sí, pasa, de hecho, examen normal en la mañana y después vuelven en la noche, apendicitis. Así es. Sí. Oye, Nico, y bueno, yo creo que ya hemos como evaluado, visto como grandes tips, comentarios, no sé. Las papitas. Las papitas. Hemos revelado nuestro pensamiento. Sí. Algunas cosas. Sí, algunas cosas. Exacto. No sé, ¿qué tips finales como le darías a la audiencia o no sé? Mira, yo creo que así como tips finales les quería decir que en verdad ojo con las expectativas, ya no le prometan nunca nada a nadie, no le prometa o no le diga, no le asegure al paciente que por ejemplo que lo vaya a ver en así como no se preocupe, termino acá y lo veo en 5 minutos. Porque muchas veces pasan 2 horas, 3 horas. Entonces tenéis que establecer la expectativa del paciente. Sí. Yo también soy súper franco. Yo le digo a los pacientes, mire, le voy a ser súper sincero. Está con dolor de pecho. Y yo, la verdad es que ya hice toda mi evaluación diagnóstica y le puedo decir que no tiene nada de alto riesgo. ¿Ya? No tiene nada que ponga en riesgo su vida. Sí. Pero tampoco le ando mintiendo diciéndole, oye, tiene una costocotritis, porque muchas veces no es el diagnóstico. Le digo, se puede ir tranquilo para la casa, tiene que continuar el estudio ambulatorio. Entonces, las expectativas siempre aterrizarlas, eso es lo primero. Lo segundo, que yo creo que también es importante, es como, ojo, que muchas veces uno se tiene que hacer la pregunta por qué está el paciente y qué necesita de ti. Porque tú podéis ver, por ejemplo, el paciente terminal de 70 años que tiene un cáncer y viene por dolor torácico, y tú te podéis pasar todos los diagnósticos habido por haber diferenciales, pero lo único que quiere la familia es que le calmen el dolor y nada más. O sea, la verdad es que no, si bien podría tener un montón de diagnósticos letales, lo que uno tiene que hacer de repente es qué es lo que le preocupa y por qué está viniendo ese paciente. O sea, no olvidarse de cuál es la mayor preocupación, porque nadie consulta porque quiere, pues nadie va a la urgencia porque se levantó en la mañana y dijo, voy a ir a la urgencia. Entonces, preocuparse un poco de qué es lo que lo trae al servicio de urgencia. Así que esos serían como los tips finales. Y bueno, creo que ha sido un capítulo muy bueno para ser el primero. Sí. Quiero agradecerle a todos por habernos escuchado. Quiero también aprovechar de decirles que nos sigan, que se unan a esta comunidad que estamos creando. Y nada, decirle que aprendimos muchísimo todo acá. Que la recomendación es que desarrollen ustedes también su propia mentalidad y trabajo en la urgencia de acuerdo a su realidad, ¿cierto? Sus recursos, su centro y la expertise. Y si quieren leer más acerca de esto, les recomiendo leer como un libro que se llama Emergency Medicine Mindset, que es de Alex Kaufman, y pueden también buscar ese libro que se llama Decision Making in Emergency Medicine. Así que si te gustó nuestro contenido, no olvides de suscribirte, comenta y sigue cada episodio que vamos a estar lanzando. ¿Cuándo van a lanzar los episodios? No tengo idea. Bueno. Pero eso es todo. Pero pronto. Muchas gracias totales. Pronto. Gracias.